Hola chicos, me dispongo a grabar la clase 1 y 2 de cadenas musculares, un pequeño recordatorio de esa clase para que os valga como estudio. Estas clases prácticas están basadas en cadenas musculares, conceptos básicos a la hora de tratar y diagnosticar cadenas musculares. Bueno, las cadenas musculares sabemos que son familias de músculos que están unidos miofascialmente y que transmiten la fuerza de un lugar a otro del cuerpo. Las utilizamos para mantenernos de pie, para nuestra estática y también para movernos. Según su disposición, pueden estar en la cara anterior, en la cara posterior o pueden funcionar también de manera cruzada. Vamos a hacer el pequeño esquema en el recordatorio. Bueno, por un lado tenemos las cadenas rectas, como lo propone Leopold Bousquet en sus libros, o las que llama también Philippe Souchard cadenas maestras. En las cadenas rectas nos vamos a ceñir solo en músculos organizados a nivel del tronco. Y vamos a hablar de una cadena recta anterior y de una cadena recta posterior. La cadena recta anterior va enlazando músculos que están en toda la cara anterior de mi tronco, de manera que unen desde D1 hasta mi pubis, enrollando mi tronco hacia adelante, con lo cual su principal función es la flexión. Flexión. La cadena posterior une D1 con mi coxis, de manera que cuando se contrae y se acorta, genera una extensión. Así que su principal función es la extensión. Bien, recordemos que si estas dos cadenas musculares trabajan de manera coordinada, van a conseguir un autocrecimiento. De manera que la línea anterior y la línea posterior se acercan y hacen que nuestro cuerpo salga hacia el techo, porque por debajo tenemos el suelo y no podemos salir. Es interesante explicar, si recordamos, que si tenemos una articulación, y el mismo concepto me lo puedo trasladar al cuerpo completo, si tenemos una articulación con músculos agonistas y antagonistas, cuando un músculo agonista se contrae, genera una compresión en este lugar. Si el antagonista también se contrae, generaría una compresión en este lugar. Así que si las dos trabajan de manera concéntrica, se va a generar una compresión en la articulación. Si tanto la cadena de flexión como la cadena de extensión trabajan en concéntrico, vamos a obtener un hundimiento de las curvas. Vamos a hacernos más pequeñitos. Así que para conseguir el autocrecimiento necesitamos que las dos trabajen de manera coordinada. El autocrecimiento es una de las funciones de las cadenas rectas del tronco. Y tenemos otras dos funciones que van relacionadas con la flexión y la extensión. Las otras dos funciones serían el enderezamiento y el enrollamiento. Estas tres son las tres funciones de las cadenas rectas del tronco. El enderezamiento lo hace la cadena posterior, que está más habituada a trabajar contra gravedad. Tenemos más parte del peso del cuerpo en la cara anterior de mi cuerpo, de manera que los músculos posteriores están muy acostumbrados a trabajar contra la gravedad. Son músculos más cortos, rojos, muy resistentes, así que esa musculatura va a hacer el enderezamiento. Cuando me voy hacia adelante o me flexiono, son músculos que me hacen recuperar el enderezamiento. Sin embargo, los músculos que se enlazan en la cara anterior, cuando se contraen, generan un enrollamiento de mi tronco.
una flexión. Aparte de estas cadenas, anterior y posterior, tenemos también las cadenas cruzadas. Vamos a ponerlas aquí en este mismo punto, cadenas cruzadas. Seguimos hablando del tronco. Las cadenas cruzadas son 4. Cadena cruzada anterior, derecha, cadena cruzada anterior, izquierda, cadena cruzada posterior, derecha y cadena cruzada posterior, izquierda. Tenemos que pensar que las cadenas cruzadas, entonces las podemos, dentro de lo que esto he dicho, dentro de lo que os acabo de decir, perdón, las podemos dividir también en 2. Cadenas cruzadas anteriores y cadenas cruzadas posteriores. Bien, las nombramos a través de el hombro, es decir, si tenemos este esquema y nuestra caja torácica, y estos son los hombros, una cadena cruzada, si esto es el lado derecho y esto es el lado izquierdo, esto sería una cadena cruzada derecha. Si está por delante sería una cadena cruzada derecha anterior y esto sería una cadena cruzada izquierda. Si está por detrás sería una cadena cruzada posterior izquierda. Bien, así que nombramos a partir de los hombros. Aunque transmitan la fuerza y acerquen el hombro de un lado a la hemipelvis contralateral, tenemos que pensar que están dispuestas en la cara anterior y en la cara posterior. De manera que si se contrae la cadena cruzada anterior derecha, mi hombro derecho va a ir hacia la hemipelvis izquierda. Si se contrae la cadena posterior derecha, mi hombro derecho va a ir hacia la hemipelvis posterior izquierda. Y al revés. Izquierda hacia la hemipelvis contraria y hacia la hemipelvis contraria. Con la rotación. Son cadenas, las rectas del tronco, son más enfocadas a la estática. Sin embargo, las cruzadas, como podemos ver, son cadenas más enfocadas a la dinámica. Bien, cuando queramos estirar estas cadenas, vamos a tener que tener en cuenta algunas generalidades. Dentro de estas generalidades, igual que cuando estiramos un músculo analíticamente, tenemos que pensar que la tensión debe ser progresiva. Tensión progresiva. Si yo estiro un músculo sin encontrar una primera barrera, la fuerza que generó ese músculo va a arrastrar las estructuras adyacentes y posiblemente esté generando más tensión a distancia y no estoy siendo analítico donde me interesa. Y lo mismo lo puedo pensar en una cadena muscular. Si yo estiro mi mano del todo, mi codo del todo y mi hombro del todo, sin tener en cuenta que una primera barrera puede estar en esta altura, la fuerza puede estar escapando por mi hombro contrario y puedo estar compensando. Así que si quiero focalizar la tensión de manera adecuada en la cadena muscular, tengo que ejercer una tensión en la cadena muscular de manera progresiva. Poner en tensión los dos extremos y a partir de ahí ir estirando la cadena hasta que encontremos una primera barrera. Una vez que hemos encontrado esa primera barrera, dentro de la tensión de la cadena muscular, yo puedo hacer insistencias de tensión. Es decir, tengo músculos que se enlazan de aquí, aquí, aquí. Y pongo en tensión en esta dirección y pongo tensión en esta dirección. Dentro de la cadena muscular, yo con mis manos puedo hacer que este punto de aquí, esta cadena,
tire más y poner a mis manos a trabajar en mayor tensión en este punto de la cadena. Pero estoy trabajando en una globalidad en toda la cadena. Además de las insistencias, también puedo hacer abordajes manuales, los cuales van a depender de la estabilidad que tenga el paciente, de la posición que hayamos elegido para estirar esa cadena muscular. Habrá veces que los abordajes manuales no sean posibles porque el paciente está trabajando casi con su propiocepción. Los abordajes manuales más típicos y más sencillos que podemos pensar son TNM, pases neuromusculares. Una vez que la cadena muscular está ya en tensión, yo puedo hacer roces profundos, pases neuromusculares, en los que cuando encuentre un punto de induración iré más lento y más profundo, siempre respetando el dolor del paciente para evitar que se contraiga y un dolor compensatorio. También puedo hacer descompresiones. Las descompresiones, si recordamos, de baja intensidad, son inhibitorias de los receptores del dolor, con lo cual me pueden ayudar a liberar la articulación y a generar una mejor tensión en la cadena muscular. Las descompresiones no siempre van a ser fáciles de hacer y sobre todo tendremos buena manualidad para realizarlas en miembros superiores, para poder traccionar en un momento dado una articulación de un dedo, de la muñeca, del codo, del hombro, de la cadera o de la rodilla, y en algunas ocasiones, cuando el paciente está de cúbito supino, traccionar de la cabeza o del sacro para generar más tensión en la columna vertebral. Entonces tenemos TNM o roces profundos, tenemos descompresiones y para mí el rey de los abordajes manuales tenemos los post isométricos, en el que después de haber generado toda la tensión muscular le pido al paciente que haga una contracción isométrica de esta parte de la cadena. Después de una contracción isométrica sabemos que hay un periodo refractario de un segundo, un par de segundos, en el que yo puedo aumentar la tensión de la cadena. También hay, con un isométrico de baja intensidad, una inhibición de los receptores del dolor, con lo cual también me va a hacer más exitosa el estiramiento de la cadena. Y este post isométrico puede hacer que el estiramiento sea todavía más enfocado a una zona donde me hace falta poner insistencia, porque es una zona donde la cadena tiene anclaje. Como último punto de las generalidades, decir que es fundamental tener en cuenta durante el tratamiento el diafragma. El diafragma es un enlace de todas las cadenas musculares, como habíamos dicho antes. Cuando yo hago fuerzas con mis brazos, o hago fuerza o muevo mi cabeza, y esa fuerza se transmite hacia mi cuerpo, hacia la parte inferior de mi cuerpo, va a tener que atravesar el diafragma. Son dos cúpulas enlazadas en el apéndice sifoides, enlazadas en las últimas costillas, enlazadas en charnela, y me llegan hasta L1, L2, incluso hasta L3. De manera que va a ser buena idea siempre hacer un diagnóstico sencillo del diafragma y en todo caso poder hacer utilizar herramientas de tratamiento. Como diagnóstico muy sencillo, simplemente con el vistazo del paciente, podemos pensar que simplemente viendo la posición de la caja torácica, puedo intuir que el diafragma no tenga una movilidad óptima. Van a influir más músculos que influyen en la caja torácica, pero si mi caja torácica está con vértebras en extensión, costillas elevadas de manera constante, o lo contrario, está en depresión con una posición de flexión, seguramente el diafragma no tenga una libertad de movimiento, o al menos lo tengo que testear. Lo puedo testear con una movilidad, ya sea de manera activa, pidiéndole al paciente que respire de manera profunda, o de manera pasiva, haciéndolo con mis manos y sintiendo las restricciones de movilidad cuando el paciente respira.
Obviamente, si el paciente tiene problemas respiratorios, nos cuenta que tiene problemas respiratorios. O nosotros en consulta vemos que no es capaz de tomar aire con normalidad o expulsar aire con normalidad, pues puede ser buena idea echar un vistazo al diafragma. Y por último, en el vídeo siguiente hablaremos del test de flexión, y en el test de flexión podemos encontrar en esa zona posterior de la charnela toracolumbar una zona plana, y cuando encontramos una zona plana en charnela toracolumbar significa que esas vértebras se encuentran en extensión. Cuando le pedimos que vayan a flexión, las vértebras a través de los pilares no quieren flexionarse. O sea que es otro signo más que me puede dar a pensar que el diafragma pudiera estar anclado. Así que el test de flexión con una zona plana en charnela puede ser otro indicativo. Pueden ser todos lo que encontremos, o puede ser uno, o puede ser el otro, o puedo palpar simplemente por debajo de las costillas a ver si existen tensiones. Muy bien, el diafragma, tal y como os dije, si lo miramos desde abajo, tiene una forma interesante con dos cúpulas de esta manera. Y sus fibras, si las miramos por abajo, se disponen de esta manera. Ya se me acaba la tinta casi. Me puedo quedar aquí toda la tarde, pero no me voy a quedar toda la tarde. Bien, para que nos ubiquemos un poquito más, vamos a pensar que aquí tendríamos el esternón, en la parte posterior tendríamos las vértebras con su espinosa, y en esta parte pues tendríamos las costillas que vienen a articularse con las transversas de las vértebras y con el cuerpo de las vértebras, una articulación costocorpórea y otra costotransversa. Bien, conociendo esta estructura del diafragma, nosotros vamos a proponer para el tratamiento 3 herramientas muy sencillas de realizar y muy útiles para el paciente. Una de ellas, una de las primeras que vimos, era la inhibición del centro frénico. Inhibición del centro frénico. ¿En qué consiste esta técnica? Estas fuerzas confluyen en toda esta zona, que es el centro frénico. Al centro frénico puedo llegar a acceder por debajo del esternón. Vamos a ayudarnos de la respiración del paciente y vamos a intentar en fase expiratoria entrar debajo del esternón para ejercer una presión mantenida en el centro frénico. El objetivo no es ganar barreras según el dolor del paciente, porque si le hacemos daño al paciente, el paciente va a espasmar y va a ser imposible. Sería como una técnica de liberación por presión en la que vamos ganando barreras por dolor, pero las barreras las vamos a ir ganando por relajación del tejido. Cuando haya una relajación del tejido, podré profundizar un poquito más. Cuando ya notemos que el tejido está suficientemente relajado y no hay más barreras que ganar, porque ya lleva respirando durante un rato el paciente, la técnica habrá finalizado. Os la he explicado en 2 fases, una fase con la mano craneal apoyada en el esternón y los dedos mirando hacia caudal, y la otra mano en el abdomen del paciente con los dedos apuntando hacia el apéndice sifoides. 2 o 3 travesos de dedo más abajo que el apéndice sifoides para poder tener un hueco y meternos por debajo del esternón. Como primera fase, en tiempo expiratorio, cuando el paciente suelte el aire porque hay menos presión abdominal, vamos a obtener la profundidad necesaria en la que nosotros notemos que estamos por debajo de las costillas. No hace falta que lleguemos al plano lumbar. Una vez que hemos obtenido la profundidad necesaria, y si notamos la aorta, levantaremos un poco el talón de la mano para no darle más presión. La mano craneal y la mano caudal van a ir superponiéndose con la intención de sentir una primera barrera.
Le pediremos al paciente que se relaje y cuando ganemos barrera, porque va respirando, seguiremos aumentando la superposición de las dos manos. Como segunda técnica, tendríamos la liberación de las cúpulas, que es muy sencilla, es simplemente ir pasando por la parte inferior de la última costilla. En el caso posterior sería de las flotantes, luego llegaríamos a la 10ª costilla en la parte anterior, intentando hacer un roce profundo también, dibujando el contorno de la caja torácica. Al llamarlo roce profundo o también TNM, tendremos que adaptar la posición de nuestras manos. En la cara anterior es cómodo engancharnos con la yema de nuestros dedos o ponernos contralateral con los pulgares, y en los puntos de induración iremos un poco más lentos. Recordad que hay que respetar el dolor del paciente. Esto lo haremos bilateralmente hasta que notemos relajación en el tejido. Y lo podemos usar tanto con el paciente de cúbito supino, como de cúbito lateral, como de cúbito prono. Posiblemente entre el de cúbito supino y el de cúbito prono podemos abordar todo el contorno de la caja torácica. Y por último, una técnica muy chula, además agradable para el paciente, sería, lo llamamos liberación o stretching, si lo queréis llamar, de los pilares del diafragma. Bien, los pilares del diafragma los vamos a encontrar bajando por la cara anterior, lateral de los cuerpos vertebrales, en esta zona. De manera que sabemos la forma de las fibras musculares. Y mi intención sería generar una tensión que ancle esta cúpula y otra tensión que tire de este pilar. Por un lado, mi mano va a relajar el pilar de este lado y por otro lado voy a generar una tensión oblicua en la dirección de las fibras musculares del diafragma. Me voy a poner en un lado del paciente, cinta delante craneal, una mano va a tomar contacto desde la charnela. Si seguimos la última costilla sabremos que estaremos en la charnela y bajaremos a L1, L2 y L3 con el segundo, tercero, cuarto y quinto dedo. Y en esa zona me engancharé entre las espinosas y la musculatura espinal que noto. Ahí tendré enganchados los dedos. Aquí vendrán mis dedos enganchados. Esta mano va a intentar ejercer una fuerza hacia externo. Y como veis, me he quedado parado en el vídeo por problemas técnicos. Os pido disculpas y como hubo ciertas dificultades para grabar todo el vídeo y necesitaba que lo tuvierais lo antes posible, aunque ya sé que vamos justos de tiempo, termino la última frase que me quedaba por decir. En esta última frase, simplemente comentaros, como estábamos diciendo, que la mano que está en el pilar del diafragma va a tirar en esta dirección para apoyar la tensión del pilar del diafragma y de las fibras oblicuas del diafragma, y que la otra mano, la que está contralateral, va a estar apoyada con el talón de la mano de manera confortable en la última costilla contralateral, haciendo un empuje simultáneo hacia el hombro contralateral del paciente. Y nada, muchas gracias por la paciencia, por la visualización del vídeo y espero que os haya gustado. Un abrazo a todos.